Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros María Corina Machado y es una de las principales representantes de la oposición en contra de Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez ha estado ya muchos años allá en el gobierno en Venezuela y toda una generación de venezolanos que no recuerdan ningún otro gobierno y por lo tanto mucho tiempo ha habido incluso temor para enfrentarse a Hugo Chávez. María Corina Machado ha tenido este valor, se ha enfrentado abiertamente con el presidente Hugo Chávez, incluso él pues la ha atacado abiertamente, la ha llamado la burguesita. Y bueno, pues la burguesita se encuentra con nosotros aquí. Estamos en Puerto Vallarta durante la escenificación de la reunión latinoamericana del Foro Económico Mundial. María Corina Machado, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Son muchos años de Hugo Chávez, pero hay un proceso electoral en el que hay un Hugo Chávez enfermo de cáncer. La oposición se ha unido, cosa que no había ocurrido en el pasado. ¿Hay posibilidades de ganarle una elección a Hugo Chávez o simple y sencillamente con las reglas actuales eso es imposible? Lo importante, Sergio, y es partir de tu reflexión, es que la oposición está unida y representa a la mayoría del país. Fuimos unidos en el año 2010 a las elecciones parlamentarias, desmontando algunos de los mitos que existen en América Latina y en otras zonas del mundo acerca de la situación de la oposición en Venezuela. Fuimos unidos y sacamos la mayoría de los votos, somos mayoría quienes queremos una Venezuela de inclusión, de progreso, de respeto y por supuesto de libertad. Y evidentemente estamos enfrentando un régimen que frente a esta realidad y su deseo infinito de permanecer en el poder y de tener más y más poder, ha recurrido ahora a la represión y por supuesto a la intimidación de muchos sectores. Tú dices que el presidente me agredió y me descalifica a mí, pero lo ha hecho con todo aquel que osa levantar la voz, desde la iglesia hasta los estudiantes, pasando por los sindicatos o cualquier persona que quiera defender sus derechos o que quiera defender la Constitución venezolana. Pero ¿qué tan cargados están los dados en el sistema electoral? Tengo entendido que, bueno, ya no hay las mismas reglas que había hace algunos años antes del ingreso de Chávez al poder. Las reglas son muy distintas ahora, ¿no es así? Absolutamente. En primer lugar, déjame decirte, en términos de los poderes públicos, lo que está ocurriendo. El Consejo Nacional Electoral tiene 5 rectores, de los cuales 4 son pública y reconocidamente partidarios del presidente Chávez. 2 de ellos vienen de sus filas, o sea, militantes del PSV, violando la Constitución que explícitamente exige la independencia de los directivos, los rectores. Por otra parte, la Constitución es muy clara en cuanto al uso de los recursos públicos y del proselitismo por parte de un funcionario público en cuanto a una campaña. Bueno, todos sabemos lo que hace el presidente de la República de persecución de los medios, de utilizar los recursos del Estado para hacer una campaña tan desproporcionada que en las elecciones del 2010 fue de 50 a 1, de 50 a 1. Por supuesto, entramos ya en lo que es propiamente dicho el proceso electoral en sí de la votación. Tenemos un registro electoral que no ha sido auditado desde el año 2003. Se han puesto todos los obstáculos para que los venezolanos, nuevos votantes o venezolanos en el extranjero puedan inscribirse. Se han realizado movilizaciones, nosotros les decimos migraciones inconsultas, de modo que cuando una persona va a votar, te pusieron a votar en otro centro de votación, entonces no puedes hacerlo. Y eso obviamente correlacionado con la inclinación política de las personas. Recordemos que el presidente de la República le ordenó al Consejo Nacional Electoral entregarle copias de las planillas con que recogimos firmas en el año 2003 y 2004 para un referéndum revocatorio a un diputado, el diputado Tascón, que transcribió más de 4 millones de nombres y el presidente ordenó que se utilizara sistemáticamente para despedir de sus empleos públicos, para cancelar beneficios sociales, para negarle incluso prestaciones y pensiones a quienes habían ejercido ese derecho. Imagínate tú. Entonces hay todo un ambiente de terror y de intimidación en la población en un sistema electoral absolutamente automatizado. Es el más automatizado del mundo y por lo tanto hay mucho miedo acerca del secreto del voto. ¿Qué tanto influye en este proceso electoral la elección, el cáncer que padece el presidente Hugo Chávez? Mucho, mucho. Por una parte, debemos recordar que el presidente no solamente, y hay que reconocerla, tiene una relación íntima o digamos con un gran carisma con ciertos sectores del país, pero también ha sido muy hábil en mantener
cohesionado grupos muy distintos que apoyan el oficialismo, desde el sector militar hasta el sector más radical cercano a Fidel Castro y a Cuba. Son grupos que no necesariamente se llevan bien entre ellos y sabemos de diversas fricciones, pero no se identifica fácilmente otra persona que no sea el presidente Chávez que pueda lograr realmente satisfacer los intereses de todos estos sectores, que además tienen intereses económicos muy importantes y serísimas denuncias de actividades ilegales. ¿Qué tan suave, qué tan fácil fue el proceso de las elecciones primarias de la oposición? Tú misma fuiste precandidata a la presidencia de la República, finalmente hay un candidato, es Enrique Capriles. ¿Qué tan unida está la oposición en este momento? También la oposición viene de sectores muy distintos en lo político y en lo social. Absolutamente unida y además a quienes tienen preocupaciones y natural al respecto, debemos recordar que los incentivos provienen de la propia ciudadanía. Cualquier dirigente que ataque la unidad o que la debilite va a tener a toda la ciudadanía venezolana recordándole que es un mandato. De modo que los incentivos están para mantener esa unidad. Fuimos un proceso donde nos dijeron de todas partes que iba a generar rupturas, heridas, que no iba a ser posible lograr posteriormente reencontrarnos. Y el compromiso que asumimos todos los precandidatos fue, gane quien gane, todos los vamos a apoyar. Y Enrique llamó a los precandidatos originales y en mi caso yo estoy trabajando y apoyándolo en todo el área de los movimientos sociales, mujeres, independientes, jóvenes, gremios, sindicatos. Que de ahí surgiste tú con Súmate, ¿no es así? Correcto. Sí. ¿Qué te llevó a ti en lo personal? Pues vienes de una familia acomodada, de una familia tranquila, de tener una vida sin problemas. ¿Qué te llevó a ti a involucrarte en esta lucha política, cuando pues finalmente tienes tanto que perder? Yo te voy a hacer una confesión. Yo, como muchos venezolanos de mi generación y probablemente como muchos mexicanos, crecimos con un gran rechazo hacia la política y los políticos. Para mí, pensar que incursionar en la política significaba hacer concesiones en mis valores. Y por lo tanto, lo último que yo pensaba hacer en la vida era ser servidor público. De hecho, yo soy ingeniero, mi posgrado es en finanzas, es decir, era otra visión. Y debo reconocer que la llegada de Chávez movió muchas cosas en la situación venezolana. Entre otras, darnos cuenta que la democracia y la libertad no se hereda, se conquista todos los días por cada generación. Y yo quiero una Venezuela de hombres y mujeres libres e iguales, donde mis hijos y todos puedan crecer, aprovechando las oportunidades de un país maravilloso. Y eso está negado frente a un régimen que claramente quiere una sociedad dominada. Este no es un tema de izquierdas o derechas, no nos engañemos. Es un tema de un gobierno profundamente populista, militarista, que su fracaso contundente ha hecho que caiga en la represión como un mecanismo de control del poder y que ha tenido la complicidad de muchos países, sobre todo países de América Latina. ¿Qué países? Bueno, yo creo que la cumbre de la OEA recientemente es un buen ejemplo de cómo funcionan estos organismos. Dios mío, hay una carta interamericana que establece que para ser parte de la OEA hay que cumplir con una serie de requisitos. A estas alturas deberíamos tener claro que democracia es mucho más que elecciones. En Venezuela hemos tenido 19 elecciones en 13 años. Si es por elecciones, también Irán, Bielorrusia, Cuba, calificarían también. Entonces, es evidente que en un país donde no hay Estado de Derecho, donde el gobierno controla todos los poderes públicos, donde se persiguen a los medios, donde hay presos políticos, donde la Asamblea Nacional, que ganamos la mayoría, se imponen por la fuerza modificando las normas ilegalmente para tomar control y le transfieren todo el poder legislativo por vía de un habilitante al presidente de la República, que en este momento, en estos días, pretende anunciar una modificación a la ley del trabajo y al Código Penal por vía habilitante, violando la Constitución. Es decir, obviamente esto no es una democracia, pero Venezuela tiene mucho dinero, tiene mucho petróleo, y hay países que prefieren, por esta razón, mantener buenas relaciones
y obtener grandes beneficios. Países del Caribe, países de Sudamérica, que están haciendo grandes negocios en nuestro país. Y yo creo que eso a corto plazo puede estarle resultando a quienes lo llaman como un gran amigo, un buen amigo, un nuevo amigo, pero en el mediano y largo plazo eso no solamente se revierte en contra de esos países, sino también de esos dirigentes que tendrán que rendirle cuentas a sus países democráticos. Hay dos posibles resultados en esta elección. Uno de ellos es, por supuesto, que gane Chávez, que sea nuevamente presidente de la República. ¿Qué pasa entonces con la oposición? ¿Se puede mantener todavía unida, luchando, o se vuelve esto una causa imposible solamente para soñadores? Bueno, en primer lugar yo quiero decirte algo. Yo estoy recorriendo Venezuela todas las semanas y vamos a lugares donde hace unos años era difícil entrar por el control del oficialismo. Y tú ves el dolor, la decepción, la traición que sienten estos venezolanos más humildes, porque yo digo, claro que Chávez quiere a los pobres, los quiere pobres, nos necesita dependientes del Estado. Y la inmensa mayoría de los venezolanos, cuando Chávez dice, mi salida es un regreso al pasado, o mi salida representa el caos, le decimos, no, presidente. El caos es su gobierno y el pasado es usted. Capriles, Enrique, representa el futuro, un hombre joven, abierto, que integra a todos los venezolanos y que no viene con un afán de retaliación, sino de sanar estas heridas. Es decir, somos mayoría. Mi preocupación es, indiscutiblemente, los obstáculos que pone este gobierno, que pueda poner este gobierno, para que esa voz se exprese. Por lo tanto, y debo decir que hasta el propio ministro de la Defensa, Sergio, ha dicho que la Fuerza Armada venezolana es chavista y que solamente aceptará a Chávez. Date cuenta Por eso mismo es una amenaza en caso de que llegara a perder Chávez, ¿no es así? Es una amenaza. Es una amenaza, pero también es un reconocimiento implícito. También es un reconocimiento implícito. Bueno, vamos a ver el otro posible resultado. ¿Qué pasa si ganan? ¿Qué tan difícil es desmantelar todo el edificio, toda la estructura del chavismo? Mira, la transición en Venezuela ya comenzó. Más temprano que tarde, este proceso, este ciclo se va a cerrar. No es un proceso sencillo, como tú bien dices. ¿Por qué? Porque ha ido permeando a todos los niveles, no solamente de la administración pública, también de la ciudadanía. La destrucción más profunda que hemos vivido no es en la infraestructura, que tú ves a Venezuela con los hospitales destruidos, con las carreteras en el suelo, se caen los puentes. Monagas, Maturín estuvo en una ciudad casi 3 semanas sin agua por un derrame petrolero, por la ineficiencia del Estado, no se va la luz, es decir, es un Estado en su infraestructura absolutamente precaria, pero es la destrucción institucional y destrucción moral. Entonces, es un desafío gigantesco. Primero, porque hay que decirle que una cosa son los líderes de estos grupos profundamente corruptos y otra cosa es el pueblo venezolano, que apoyó o sigue apoyando al presidente Chávez, pero que somos todos venezolanos y que vamos a un proceso de construcción en donde hay espacio para todos y que no va a venir un proceso de retaliación ni de venganza. Eso nos permite ir avanzando en un proceso que además, debo decir, en México ustedes permanentemente están hablando de los niveles de violencia, de homicidio, de inseguridad. Bueno, Venezuela tiene unas cifras de homicidio muy superiores per cápita a la situación mexicana. Es decir, somos el país más violento de América Latina. Se habla de 12 millones de armas ilegales en la calle. Hay un proceso de seguridad ciudadana y seguridad nacional muy complejo que tendremos que llevar adelante, para el cual necesitaremos apoyo de los partidos. Si ustedes llegan al gobierno, si llegan al Palacio de Gobierno, ¿cuáles serían las primeras medidas que habría que tomar en Venezuela para enfrentar todos los retos que se les van a venir encima? Primero hay que dar señales contundentes que generen confianza a todos los actores. Evidentemente hay un trabajo con las Fuerzas Armadas que es fundamental. El presidente Chávez, así como ha militarizado los poderes públicos, ha politizado las Fuerzas Armadas. Entonces hay que hacer un trabajo de asegurarle a nuestras Fuerzas Armadas que su trabajo a partir de ahora será servir una nación y no a un hombre o una visión personalista. Y eso es crucial. Por otra parte, señales a los actores económicos. Es fundamental que los actores económicos tengan confianza en la estabilidad que se le dará progresivamente a nuestro país y a nuestra moneda, la independencia del Banco Central de Venezuela, la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Y yo diría quizás las señales más importantes son hacia la población. O sea, venimos
de una campaña donde se han exacerbado expectativas y donde la gente quiere ver resultados en el corto plazo. Venezuela tiene la segunda inflación más alta del mundo, más alta del mundo. Entonces, tenemos niveles de desabastecimiento en productos básicos. Entonces, hay que demostrar que hay capacidad gerencial y hay atención a los sectores más necesitados en el cortísimo plazo. Los medios de comunicación están controlados por Chávez. Esto es un reto en las elecciones, pero también es un reto después de las elecciones en caso de que ganen ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer con los medios? ¿Qué se puede hacer con los medios? ¿Se trata de privatizarlos otra vez, devolverlos a sus antiguos dueños o tener otros procesos no sé, de venta o de socialización de los medios? Bueno, el tema de los medios es crucial, pero debo decirte que el tema de toma de los activos, o ahora pareciera que el resto de América Latina descubrió lo que es la palabra expropiación a raíz de esta decisión insólita de Argentina. Cristina Fernández, sí. Señora, nosotros tenemos 6 años, porque desde el año 2005 comenzó la ola masiva de expropiación, donde el gobierno ha tomado por la fuerza 3,5 millones de hectáreas. Son más de 2.000 empresas de todos los sectores, pero desde empresas muy grandes hasta pequeñas posadas, restaurantes, estacionamientos, que a la fuerza. El presidente Chávez va caminando y grita, exprópiese, y le quita una zapatería, una joyería, a una familia que es todo lo que tiene. Y obviamente con los medios eso tiene otro fin, que es obviamente el control de lo que ellos llaman la hegemonía comunicacional que han impuesto. ¿Habría que echar para atrás todas esas Evidentemente. ¿Tú crees que tiene sentido un gobierno que hace, que produce alpargatas? Nosotros le decimos a nuestro zapato típico. ¿Ustedes también le dicen alpargatas? Bueno, fábricas de alpargatas, de bicicletas, de celulares. Por Dios, o sea, areperas socialistas, eso como el taco para ustedes, eso es nuestra arepa, ¿no? Areperas del gobierno. ¿Tú quieres explicarme? Mientras en Barinas o en Valencia, una mujer abre el agua y le sale contaminada con plomo y tenemos bebés que tienen osteoporosis. Entonces, eso es lo que hay que entender. Obviamente estos procesos hay que revertirlos y hay que además saldar justamente la situación con los propietarios originales. En el caso donde han habido invasiones, es un tema obviamente mucho más complejo, porque muchas veces quienes realizaron estas invasiones fueron víctimas del gobierno también. Los obligaron, los incentivan para generar un conflicto social. Entonces aquí hay mucha justicia que llevar adelante y también mucho perdón, Sergio, mucho perdón entre los venezolanos, porque nos han intentado dividir. No hay una familia venezolana que no haya vivido el drama de la división porque te han matado un hijo, o un padre, o un hermano. 20.000 homicidios al año para una población de 27 millones de habitantes. O el dolor de la separación, más de 1 millón de venezolanos que han dejado el país. O el dolor de la intolerancia ideológica. Hay padres que se mueren sin despedirse de sus hijos, porque nos han ido sembrando esa división. Esas heridas hay que sanarlas. Vamos a hacer una pausa en este momento, estamos en la entrevista. Estamos conversando con María Corina Machado. Ella participa en la oposición venezolana en contra del presidente Hugo Chávez. Regresamos en un instante más. Continuamos en la entrevista, estamos en la reunión latinoamericana del Foro Económico Mundial y aquí estamos conversando con María Corina Machado. Ella pues es miembro de la oposición que se está enfrentando al presidente Hugo Chávez. ¿Las elecciones cuándo van a tener lugar, las elecciones presidenciales? El 7 de octubre, el día de mi cumpleaños. ¿Es el día de tu cumpleaños? Sí. ¿Y qué quieres de cumpleaños? ¿Tú tienes dudas? No tengo ninguna Yo quiero una celebración para Venezuela, pero para América Latina también. Hay países que piensan que lo que está pasando en Venezuela no les puede ocurrir a ellos. Nosotros hace 14 años pensamos que era imposible que la democracia más estable de América Latina derivara en una neodictadura. Y esto es una amenaza para toda la región. Y es una fórmula que se ha ido repitiendo, paso tras paso, Sergio.
está ocurriendo en Nicaragua, está ocurriendo en Ecuador, en Bolivia, y hay otras señales alarmantes en otros países de América Latina. Por lo tanto, yo quiero, en primer lugar, decir, hay que aprender de los errores y aciertos de los otros hermanos latinoamericanos y entender que estos regímenes que llegan por las elecciones, pero que van tomando control del poder con una gran dosis de populismo, derivan en un nivel de control que se convierten en neodictaduras, con una fachada democrática, pero con un control férreo por detrás. Y son mucho más difíciles de combatir que una dictadura clásica, porque se venden como democracias y otros países la tratan como tales. ¿Qué pasa si ganan las elecciones con Hugo Chávez? ¿Se va a convertir en el jefe de la oposición? ¿Qué tan difícil les va a hacer la vida en el gobierno en caso de que ustedes tomen el poder? Bueno, el presidente, ¿sabes lo que le pasa al presidente? Que estos regímenes han execrado a la oposición de tal manera que no se pueden imaginar en un rol de oposición. Porque no se pueden imaginar que exista un sistema en el cual como opositores serán respetados, tendrán su voz, tendrán un rol importantísimo que jugar. De modo que lo que el presidente tenga pensado hacer debe tener muy claro que los venezolanos hemos luchado por construir la democracia, sus instituciones y conquistar la libertad. Y no vamos a permitir que después de iniciar este proceso de transición tan necesario para Venezuela y para América Latina, alguien decida sabotearlo. Tendrán su espacio y serán respetados, pero no permitiremos que se destruya y se regrese a un control. ¿Se podrían fincar responsabilidades penales o civiles en contra de Hugo Chávez por actos cometidos durante su gobierno? Bueno, los tribunales lo dirán porque serán tribunales independientes. Lo que sí debemos garantizar es que habrá justicia y existirá el debido proceso, lo que no nos han garantizado a nosotros. A mí me han violado todos mis derechos, tú sabes que yo he tenido varios juicios, tuve 3 años con prohibición de salida de mi país, pero precisamente aquellas personas a quienes nos han violado nuestros derechos de manera sistemática, somos quienes debemos dar el ejemplo y respetárselos a quienes no los violaron. Pero justicia no significa impunidad. Tiene que haber justicia para que exista reconciliación y paz. Tiene que haber justicia. ¿Qué pasa si a su juicio ganan ustedes las elecciones, pero las autoridades electorales y las autoridades militares se niegan a entregar el poder? Bueno, obviamente eso será un escenario muy difícil que queremos evitar. ¿Cómo se puede evitar? Entre otras cosas, elevando el costo político para que estas autoridades tomen esa actitud o una decisión como la que describes, haciéndoles ver muy claro desde ya que estamos construyendo no solamente una mayoría en los votos, sino una estructura formidable para la defensa de los votos. Que estaremos en todas las mesas, en todos los centros de votación, que cada ciudadano está cada día más consciente que no es solo ir a votar, que tiene un trabajo que hacer de aquí a allá, porque nos estamos jugando realmente la libertad en estas elecciones. Es el momento, es la elección más importante de nuestra historia democrática. Y así lo hemos asumido los venezolanos. Y yo creo que no solamente es el futuro de Venezuela, es buena parte de América Latina lo que está en juego este día. ¿La gente común y corriente se está involucrando en esta elección como lo estás haciendo tú, María Corina? O sea, ¿realmente consideran que esta es la elección más importante y realmente están dispuestas a llegar a cualquier sacrificio para que se respete un resultado electoral? Mira, en Venezuela hoy en día vivimos un nivel de conflictividad sin precedentes. Estamos hablando de casi 13 o 14 protestas oficiales, es decir, las que se conocen, se documentan, van los medios, por el colapso absoluto que ha habido en los servicios básicos, en el costo de la vida, por la precariedad del empleo, por las violaciones del gobierno a pagar sueldos, prestaciones, beneficios que simplemente no le paga a sus trabajadores. Esto ha ido generando obviamente una efervescencia y una conciencia y una urgencia por la necesidad de un cambio profundo, por tener una Venezuela en la que podamos respetar a nuestras autoridades, donde las familias puedan reencontrarse y donde tengamos un gobierno serio y responsable. Es un trabajo duro y sí, hay miedo. Debo decirte que encuentro mucho miedo en los empleados públicos que no se atreven a alzar la voz, en los miembros de las Fuerzas Armadas, sus familiares. Es doloroso ver cuando una persona
me baja la voz o me espera a la salida o entra al baño detrás de mí una mujer para contarme su historia y me dice, me obligan a vestirme de rojo, me obligan a ir a una manifestación en apoyo al presidente, se sienten humillados, se sienten perseguidos. Por lo tanto, hay que darles esa convicción de que somos mayoría y de que hemos aprendido mucho y que Venezuela es un país extraordinario, para mí el mejor del mundo, México el segundo. Bueno. Y que nos ha tocado a nosotros, a nuestra generación, aprender de los errores previos y construir ese modelo de libertad, de justicia y de prosperidad que pueda nuevamente emocionar e ilusionar a personas de todos los rincones del mundo para venir a desarrollar sus proyectos de vida. ¿Ves un riesgo de violencia en las elecciones de octubre? Ya hay violencia, Sergio, ya hay violencia. Además, con una actitud típicamente fascista, el presidente Chávez y su gobierno dice que los violentos son otros. ¿Quién tiene las armas? ¿Quién tiene el control de los poderes públicos? ¿Quién maneja los cuerpos de seguridad? ¿Quién tiene el discurso de odio y división? Pues el presidente. Entonces, estamos viendo actos ya de violencia en las actividades que Enrique Capriles ha hecho, o algunos de nosotros que estamos trabajando en el resto de la campaña. Pero que no se equivoquen, no se equivoquen. Esto, lejos de intimidarnos, nos da más razones para crear conciencia y para invertir cada minuto de nuestra vida en que esta transformación prospere. Vamos a hacer una pausa en este momento, estamos en la entrevista, estamos conversando con María Corina Machado, regresamos en un instante más. María Corina Machado, ¿hay un futuro para Venezuela? Maravilloso. Y hay un futuro además de integración de América Latina. Venezuela va a dejar de ser un país que exporta drogas, que exporta conflictos, que exporta desestabilización a la región y a otras partes, para ser un país que va a exportar buenas prácticas y productos y servicios de la mejor calidad, hecho con empleo de calidad en nuestro país, y que donde el petróleo dejará de ser utilizado como un arma para comprar lealtades o castigar disidencias desde el punto de vista de las naciones hermanas. Esa es la Venezuela que necesitamos, una Venezuela donde ya no será el grupo de los tres, sino estaremos en muchos otros planos integrados con aquellas sociedades democráticas que entendemos que tenemos desafíos comunes, los que hablamos aquí, la auténtica superación de la pobreza, incorporar un desarrollo sustentable en armonía con el ambiente, la integración comercial, cultural de nuestra región para poder negociar además con más fuerza frente a otros actores. Esa es la Venezuela que tendremos. Nos va a costar, sí, un gran esfuerzo hacerla realidad, pero hemos aprendido mucho, Sergio, y yo estoy convencida que las próximas generaciones sabrán cuidar esa democracia heredada. María Corina Machado, gracias por esta conversación. Gracias a ti, muchísimas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. Hace un par de semanas, la lideresa de la ultraderecha francesa, la señora Marine Le Pen, declaró que depositaría su voto en blanco el pasado 6 de mayo. Esto en la segunda ronda de la elección presidencial. Fue en un mitin con motivo del Día del Trabajo. Ahí Le Pen rechazó apoyar al actual presidente Nicolas Sarkozy o al candidato socialista François Hollande, pues dijo que con ambos Francia perdería. No daré mi confianza ni mi mandato a ninguno de los dos candidatos. El domingo votaré en blanco. Así lo comentó. Aquí en México, el escritor Javier Sicilia ha adoptado una posición muy similar. En una de las reuniones de su Movimiento por la Paz, el poeta llamó a emitir el voto en blanco en las elecciones de julio próximo porque consideró que ninguna de las opciones políticas representa una salida al conflicto que atraviesa México por la violencia. ¿Voto en blanco? ¿Qué es eso? Pues por antonomasia es el acto de acudir a las urnas y en lugar de la papeleta para votar, dejar en las urnas un papel limpio, en blanco, sin leyendas, sin nada escrito en él. Emitir el voto en blanco se presta a diferentes interpretaciones.
Hay quien opina que quien lo practica emite así su opinión en contra de todos los candidatos en contienda, aunque hay quien advierte que esa opinión está mejor expresada por el voto nulo y que el voto en blanco expresa en realidad indiferencia ante las opciones en una elección. Como sea, la práctica del voto en blanco se considera como abstención activa, definiéndose como la suma de votantes que emiten votos en blanco y nulos, diferente a lo que ocurre en la abstención, aunque en los países donde el voto es obligatorio, ambos actos son muy difíciles de distinguir. El voto en blanco es, pues, fruto de una reflexión sobre la clase política que realiza un ciudadano informado, que se esfuerza en trasladar su poco interés por la oferta electoral. Es decir, acepta el sistema, pero no le convence ninguno de los partidos o de los candidatos que concurren a la gesta electoral. De hecho, en España se ha constituido un movimiento llamado Ciudadanos en Blanco, que defiende el cómputo de estos sufragios en el reparto de escaños con el objetivo de dejarlos vacíos. Pero mientras la ley electoral no se modifique, y no tiene visos de que así vaya a ser, los votos en blanco sí afectan al resultado final en perjuicio de los partidos minoritarios. Suman en el total de sufragios sobre el que se calcula la distribución de curules en la Cámara de Diputados y, en consecuencia, elevan la cantidad de votos mínimos requeridos para entrar, incluso para sobrevivir como partidos políticos. Pero, ¿qué sucedería si en unas elecciones ganara el voto en blanco? En principio, nada. Ganaría el que más votos obtuviera. Aunque al respecto muy interesante resulta la reflexión que José Saramago hizo en su libro Ensayo sobre la lucidez, donde imaginó cuál sería la reacción de los gobernantes ante una revolución de esas características. En la recreación hecha por el recién fallecido Premio Nobel portugués, los políticos no salen muy bien parados, pues ante el triunfo del voto en blanco optan por la dictadura y por la represión. Así que si usted pensaba emitir el voto en blanco, piénselo mejor. Sin proponérselo, podría abrir la puerta a un sistema, ese sí, autoritario. Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención y lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.